Amén, hermano, los saludo con la paz del Señor. Acá su hermano Ramón de la Casa de Oración, la Iglesia Evangélica Pentecostal de Jesucristo el Salvador, la ciudad de Moreno. Los saludamos a todos con la paz del Señor y como cada domingo en la Casa de Oración nosotros meditamos en la palabra. Meditamos en la palabra del Señor porque creemos que eso es lo que Dios estableció y ordenó. Que nosotros tenemos que venir a la casa de Dios a aprender lo que Él mandó. Amén. No tenemos que olvidarnos lo que Él dijo en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28. La gloria sea para Dios. Vamos a recordar ese versículo. Bendito sea su nombre. Gracias, Jesús. Amén. A veces nosotros vemos que, por ejemplo, cuando hay un evento deportivo muy importante, la gente se pelea y lucha para conseguir una entrada. Y una vez que la tiene, la anda mostrando por todos lados. Mirá, tengo la entrada y voy a ir a tal lado y qué sé yo. Y yo no veo ese gozo en los cristianos. Más bien veo caras largas, caras amargadas. Parece que uno viene con frío chupando un limón por la calle, porque en lugar de entrar con una sonrisa a la casa del Señor, usted no fue al bar de la esquina, es la casa de oración. Entonces, ¿qué dijo Jesús en Mateo capítulo 28, verso 19? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces eso es lo que mandó el Señor a los discípulos, que debíamos hacer estas cosas. Quiero hacer una oración con todos los que nos están viendo, que Dios los bendiga. Si estás apartado, quiero animarte a que te reconcilies con Cristo. Si estás pasando algún problema de salud, algún conflicto familiar, algún problema grave económico, confía en Dios en esta mañana, que Dios va a suplir tus necesidades. Quiero hacer una oración contigo que me estás viendo a través de este medio. Señor, en el nombre de Jesús, quiero bendecir con esta oración y la oración de la iglesia a todos los que nos ven por este medio. Que Dios te bendiga. Si estás pasando lucha, pruebas, dificultades, nunca te sueltes de la mano de Dios. Acuérdate de Daniel, que cuando se enteró del edicto del rey, él entró en su cuarto y oraba 3 veces al día y daba gracias como lo hacía siempre. Que el problema no te aparte de la comunión con Dios. No dejes de orar ni de confiar en Dios. Vuelve tu corazón a Dios. Entrega tu ansiedad a Cristo, porque Él cuida de ti. Quiero bendecir a los que creen en esta palabra. Padre, extiende tu mano y sánalos, libéralos. Levántalos para que vuelvan a congregarse. Ayúdalos, Señor, que tomen fuerzas nuevas. Renuévalos en la fe, Señor. Restaura ese hogar, ese matrimonio, Señor, para felicidad de los hijos. Restaura la relación entre padre y madre, en el nombre de Jesús. Señor, restaura el corazón de ese hijo para con sus padres y a los padres para con los hijos. Señor, sana y trae salud y liberación sobre esos hogares donde te necesitan tanto, Jesús. Queremos desde este humilde lugar bendecir ese lugar, bendecir tu hogar, tu casa, ya que nos has permitido entrar. Queremos bendecir tu hogar, tu familia. Queremos bendecirte para que recibas un milagro en este día de sanidad en tu cuerpo, de liberación en tu ser. En el nombre de Cristo, la gloria es tuya ahora y siempre. Amén. Que Dios te bendiga. Prepara tu Biblia, porque vamos a leer, a compartir el Evangelio de San Juan, capítulo 2, como lo venimos haciendo. A continuación, habíamos leído el capítulo 2, verso 12 al 22. La gloria sea para el Señor. Y dice la palabra de Dios, vamos a recordar este pasaje. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre y sus hermanos, y sus discípulos estuvieron allí no muchos días. Amén. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Mire qué triste la condición de la casa de oración. Todos llenos de animales, hombres haciendo negocio, haciendo dinero. Amén. La gloria sea para el Señor. Y el Señor dice, haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Alabado sea Dios. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Ese mismo celo tenemos que sentir nosotros
por la casa de oración. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el cielo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo: destruye este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Por supuesto, él hablaba de su cuerpo, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Así está escrito, así es. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron las escrituras y las palabras que Jesús había hecho. Amén. Ahora bien, si vemos el capítulo 2, verso 13, vemos que hay una visita que hace el Señor, una breve visita a Capernaum. En el libro de San Mateo, capítulo 9, verso 1, vamos a corroborar allí la escritura, gracias a Dios. Dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Amén. Se la llama su ciudad porque había hecho en ella como su cuartel general. Cada vez que el Señor salía, volvía a ese lugar. Amén. Entonces había tomado como su centro de operaciones, podríamos decir, porque había hecho allí como su cuartel general. Y mientras estaba en Galilea, y por cierto, cuán poco reposo pudo tener allí, ya que el Señor no tenía descanso, aprovechó el tiempo al máximo, todo estaba perfectamente preparado. Y era un lugar de influencia, y por eso Cristo lo escogió a fin de que la fama de su doctrina y de su milagro se extendiera más rápidamente. Es un lugar donde convergían muchas personas, amén. Entonces llevaban y traían, al viajar, llevaban la buena nueva de un lado para otro. Amén. Allí estaba el Señor y Él se mostraba allí y la gente veía lo que hacía y lo comentaba, amén, por todos lados. Entonces comenzó a tomar fama su doctrina y también los milagros que él hacía, y su fama se empezó a extender rápidamente. Y quienes lo acompañaban en este viaje, según el versículo 12, ¿quién eran? Después de esto descendieron a Capernaum, él, ¿quién le acompañaba al Señor? Su madre, sus hermanos y sus discípulos. Fíjese que muchos no creen que Jesús tenía hermanos por parte de María, pero si no hubiera dicho sus discípulos solamente, no, o sus hermanos solamente, no, él separó sus hermanos, la madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. A donde quiera que Cristo iba, no solo, sino que llevaba consigo a los que se habían hecho sus discípulos. Por otra parte, sus discípulos no le dejaban ir solo, o sea que estaban siempre al lado del Señor, caminando al lado de él, a donde él iba, ellos iban. Amén. La gloria sea para el Señor. Así debe ser nosotros. Amén. Donde va el Señor, nosotros tenemos que ir. Si el Señor no va, mejor nos quedamos. Porque sin el Señor, ¿qué podríamos hacer? Hoy mucha gente se mueve a su manera, a su propio deseo o voluntad, y no debe ser así. No se olviden nunca que el Señor enseñó a orar a los discípulos cuando ellos se lo pidieron: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase. Amén. Nunca debe primar nuestra voluntad por sobre la del Señor. Siempre al Señor sobre nosotros. Amén. Aunque no nos guste, aunque hay veces que no queramos ir, como Pedro, como Jonás, como tantos otros. No, nosotros tenemos que aceptar la voluntad del Señor. Entonces vamos a ver la vida de victoria que Dios nos preparó. Muchas veces porque nosotros somos empecinados y no queremos obedecer lo que Dios nos dice, vemos retrasada la bendición. Amén. Gloria al Señor. Entonces resultaba, amén, dulce, ya que su doctrina, ya que era un manjar, estar al lado del Señor, imagínense, y escuchar de la misma boca del Señor las palabras de Dios, poderosas palabras de Dios. Era algo que ellos alcanzaron a entender y no se lo iban a perder por nada. Imagínense lo que es estar al lado de Él y escuchar su voz, escuchar que te habla, escuchar que te enseña de su propia boca, escuchar el sonido de su voz, del Creador, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, bueno, del Todopoderoso. Era algo que ellos no podían tal vez entender de pronto, pero estaban ahí y no lo iban a desaprovechar. Yo haría lo mismo. Alaba al Señor. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia en San Juan capítulo 6, versículo 26? Dice la palabra del Señor aquí. Respondió Jesús y dijo: de
de cierto digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. El Señor sabe por qué lo venimos a buscar. Puede ser que en nuestra necesidad busquemos al Señor y no está mal eso, pero una vez que le conocemos, no podemos ignorarlo. Una vez que le conocemos, no podemos dejarlo. Amén. Porque no solamente el Señor suplió mi necesidad física o mi necesidad material, sino que vino para otra cosa mucho más grande. Amén. Vino para darme vida eterna, salvación. La gloria sea para no simplemente acomodar mi necesidad económica, que yo hoy que no tengo casa tengo una casa, que yo hoy que estoy sin trabajo tengo un buen trabajo, que hoy que tengo conflicto de familia se restaure mi hogar, mi familia, que yo que vine enfermo reciba sanidad, y todas esas cosas son regalos de Dios. Pero el fin de todo es la salvación. Es que yo reconozca que soy un pecador y que me arrepienta de todos mis pecados y que ya no peque más, y que una vez que estoy en el camino del Señor comience a hacer lo que dice Dios. Ordene mi vida, restaure, como dice la Escritura. La gloria sea para Dios. Entonces su madre le seguía ahora, no para interceder como lo hizo en la boda, sino para aprender de él. Ella también, como una buena creyente, aprendía del Señor las palabras que él enseñaba a los discípulos. Sus hermanos, porque habían asistido a la boda de Caná, le seguían también, y sus discípulos porque le seguían a todas partes. Amén. ¿Qué nos dice cuando decimos la palabra hermano? San Marcos 6:3. Vamos a entender ese asunto. Gloria al Señor, ya que está con la Biblia a mano, alaba al Señor. Gloria a Dios. San Marcos capítulo 6, versículo 3. Dice, ¿no es este el carpintero? A modo de pregunta, la gente se preguntaba, ¿no es este el carpintero, el hijo de María? ¿No es este el hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? ¿Cuántos dicen amén? O sea que María tuvo 4 hermanos varones más, 4 hijos varones más. ¿No es este hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también con él? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Parece que era una familia numerosa. Y se escandalizaban de él. Ahora usted piense, ¿a quién le va a creer? ¿A lo que dicen algunas cosas por ahí o a lo que dice la Biblia? Muchas veces la gente, por no aceptar lo que dice la Biblia, le busca la vuelta, le da vuelta. Y la Biblia, Jesús fue claro cuando dijo, el que cree en mí, como dice en la Escritura. Por eso muchos se dicen cristianos y son fuentes secas. Porque aquel que cree en Jesús, como dice la Escritura, él dijo, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y muchos son fuentes secas porque creen en Dios a su manera, o tratan de acomodar a su manera. Y cuando le toca los intereses, le toca el dinero, ¡ay, no! Se acabó el cristiano, se acabó el aleluya. Hermano, todo es del Señor. Amén. Amén. Un día una persona murió y el otro le dijo, ¿sabe que murió fulano? Dice, ¿ah, sí? ¿Y qué dejó? Lo dejó todo. ¿Qué se va a llevar? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo dejó todo, le dijo el otro. Gloria a Dios. ¿Va entendiendo? Entonces, nosotros tenemos que creer en Dios como dice la palabra y hacer como dice la palabra, punto. Después cada uno tomará o dejará, pero que eso a usted no lo cambie. Que nadie lo mueva de lo que dice la Escritura. Manténgase firme en la palabra. Es como Dios dice. Hoy muchos han tomado, han manoseado este libro. Y como estamos leyendo aquí, no es de ahora, sino que ya del principio de la predicación del Evangelio, han pisoteado la casa de oración. Amén. Anoche una hermana dio testimonio, dijo, recorrí muchas casas de oración y me apena de haber ido a esos lugares. No sé si usted la escuchó anoche. ¿Va entendiendo? Porque hay que tener respeto por la casa de oración. Amén. La gloria sea para el Señor. Hoy, y el gobierno coreano es un petulante y él camina como si fuera dueño del mundo. Y entonces, no me acuerdo el nombre porque
Sé que todo es con chinchín, pero no sé. Y entonces entró en un salón, pero súper lujoso, y estaban todos así reverentes. Y cuando él llegó a su lugar, a su banco, le hizo una seña a los otros que se podían sentar, y entonces se sentaron, pero nadie se movía, nadie hablaba. Gloria a Dios. Y entonces una vez que él se sentó, todos los otros se sentaron. Y yo lo miraba y me acordaba de las palabras del Señor: hay los reyes de la tierra, que darán cuenta del Rey de Reyes y el Señor del Señor. Muchas veces nosotros venimos a los cultos y a veces no quiero grabar más los días de culto porque es un tropel, parece que estamos corriendo una carrera embosada, ¿vale? Y hay que tener un poco más de reverencia cuando se lee la Biblia. Porque no estamos leyendo de Ramón, ni de Pepe, ni de Juan, ni de Alberto. Estamos leyendo la palabra de Dios. Y eso se debe tomar con el mayor de los respetos y con la mayor de las reverencias. Porque no te estoy hablando yo, sino Dios a través de la Escritura. Alábelo si puede. Entonces, nosotros no podemos ignorar este punto. Con los de la Iglesia de Roma, quienes al sostener la perpetua virginidad de María, ellos creen que María fue virgen, y fue virgen, y fue virgen, y la adoran, y la idolatran, y le piden oración, y María Auxiliadora ruega por nosotros, y todo ese tema ahí. Alábelo. Cuando la Biblia dice todo lo contrario. Y ellos se mantienen firmes. Pero no vamos a entrar en controversia con ellos, cada uno cree como cree. Al final, cuando lleguemos, amén, cuando lleguemos al final, el Señor nos abrirá el libro. A todos abrirá este libro. Y todo aquel que haya hecho conforme a este libro entrará en el reino de los cielos. Y el que no haya hecho conforme a este libro se quedará fuera. Alaba al Señor el que puede. Entonces no vamos a entrar en controversia porque es perder el tiempo. No hay peor sordo que aquel que tiene oído y no quiere oír. No hay peor ciego que aquel que tiene la vista y no quiere ver. Entonces la iglesia de Cristo no entra en controversia con nadie, sino que sigue adelante. Y predica el Evangelio a toda criatura. El que cree se salva y el que no cree ya es condenado. Y seguimos adelante. Alábalo. Santo Señor. Amén. Pero es bueno advertir que es cierto que en el hebreo antiguo o en el Antiguo Testamento no distingue siempre entre los dos términos, pues ellos sostienen que el término hermano equivale a primo, tío y sobrinos. Ellos tenían el mismo trato de hermanos con los tíos, los sobrinos y los tíos. Por eso se debe a la escasez de las palabras. No había tantas palabras como ahora, eran menos palabras, el vocabulario era más corto. Entonces se usaba lo mismo, una palabra para todo. Amén. Pero eso era en la antigüedad. La gloria sea. Pero en el griego distingue muy bien entre hermano del padre y la madre, o hermano en la fe. Allí el griego, que la palabra de Dios fue escrita en griego, y allí se para, y nosotros podemos entender perfectamente cuando es tío, cuando es sobrino, cuando es hermano y esas cosas, o cuando es hermano de la fe o cuando es hermano de la carne. Gloria a Dios. En griego, adelpo quiere decir, o anepsio, primos o sobrinos. O sungeni, que quiere decir pariente. San Lucas capítulo 1, versículo 36, vamos a leer eso. Porque muchas veces al no haber conocimiento, amén, uno dice cosas o oye cosas o cree cosas que en realidad no lo son. Amén. En San Lucas capítulo 1, versículo 36. Gracias Señor Jesús. Gloria a Dios. Y dice así: he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y es el sexto mes para ella, la que llamaban Esther, tu parienta. Ahí está separando tranquilamente, amén, hermanos en la fe, pero parientes en la sangre. Y así sucesivamente. Gloria a Dios. Los hijos de María no fueron hermanos de la fe de Cristo hasta que después que Él partió, porque ellos no creían en Jesús. Ellos creyeron después. Alábenlo. Acuérdate cuando Él va a la fiesta, dice: si sos el Hijo de Dios, manifiéstate como tal. Querían apurar el proceso del Señor y el Señor fue respetuoso a su proceso. Amén.
Entonces nosotros tenemos que tener cuidado y nunca tenemos que entrar en controversia con nadie ni discutir con nadie. Amén. ¿Se cree como dice la Biblia o no se cree? Y punto. Amén. Tenemos otro versículo para leer, Colosenses capítulo 4, versículo 10. Gracias, Señor. Dele la gloria y el imperio por siempre. Nunca se olvide de ello. Gloria al Señor. Colosenses capítulo 4, versículo 10. Y dice así: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda Marco, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos y fuere vosotros recibidos. Allí él separa, si bien era hermano en la fe, pero era sobrino también. Yo puedo tener un sobrino que se convierte a Cristo y amén de ser mi sobrino, es mi hermano. Amén, yo ya no lo digo sobrino, lo digo hermano. Si viene tu tío y se convierte a Cristo, tú dices hermano. No hay problema. Hermanos en la fe y tío en el parentesco. Entonces, esas cosas son muy importantes para poder entender lo que Dios nos explica. Y cuando estos señores que creen a su manera en lo que dice la Biblia, al nosotros tener ignorancia sobre ellos, ellos aprovechan esa ignorancia y te hacen creer lo que no hay. Por eso hay millones engañados, millones. De hecho, usted alguna vez estuvo allí, amén. Y ellos nos dicen hermanos apartados, no. Nosotros fuimos primeros que ellos, nunca se olvide. Nunca se trague esa mentira de que ellos fueron primero que nosotros. Nosotros fuimos primeros. Y si alguien salió de nosotros, fueron ellos. Alabe a Jesús si puede. Pero usted nunca entre en discusiones con nadie. Porque eso es lo que le gusta al diablo. Eso no edifica. ¿Se cree en Dios o no se cree? Punto. Amén. La gloria sea para el Señor. Ahora bien, está claro en San Juan 7:5, gloria a Dios, porque ni aún, está lento, alábelo, ni aún sus hermanos creían en él. Y el título del capítulo 7 dice, ¿incredulidad de quién? Oh, alguien dice gloria a Dios. Es linda la palabra. Que ni sus hermanos los hermanos de Jesús creían en él. San Lucas 8:20. Gloria a Dios. No se asuste por la polvadera. Esa es una Biblia que se usa poco. Alabe al Señor. San Lucas 8:20. Gloria al Señor. Mire, yo a veces miro cómo mandan mensajes con el celular, pero tienen una velocidad en los dedos. Ay, Dios mío, impresionante. Amén. Pero con los principios de la Biblia estamos un poco retrasados. Gloria a Dios. San Lucas 8, versículo 20. Y dice la palabra de Dios. Y se le avisó diciendo, tu madre están afuera y quieren verte. Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Adentro estaban todos los discípulos y los hermanos de la fe. Diga gloria a Dios el que pueda. Amén. Que ni aun sus hermanos creían en él. En cambio, en 1 Corintios, gloria a Dios, gracias a Jesús. Gloria al Señor. Capítulo 5, verso 11. 1 Corintios 5, 11. Esto es una aclaración para que continuemos la lectura, porque cuando nosotros tropezamos con algo, tenemos que detenerlo y analizar eso y después seguir. 5:11 dice, más bien os escribí que no junté con ninguno que, llamándose hermano. Yo decía, yo soy hermano de la fe, yo soy hermano. Sí, pero si tú eres fornicario, ya no eres mi hermano. Si tú eres un avaro, o eres un idólatra, o eres una persona que dice malas palabras, o eres una persona que se emborracha, o eres un ladrón, ya ni siquiera puedo acercarme a ti. Alaba. Nosotros muchas veces le llamamos hermanos a uno porque somos muy respetuosos, pero si vamos a la palabra, dice, no te juntes con ninguno que tenga estos atributos, ni siquiera comas con él. ¿Lo dice la Biblia o no? Amén. Amén. Llamándose hermano. Y otros lugares se trata también de hermanos de la fe
el tiempo de Jesús allí, que permanecía Jesús allí, volvemos al tema. Amén. Y estuvieron allí no muchos días, dice el versículo 12 de San Juan 2. Leamos, dice, él y su madre y sus hermanos y sus discípulos estuvieron allí no muchos días, o sea que se quedaron poco. Amén. Jesús solía estar mucho tiempo en un mismo lugar, no lo solía hacer, no solía estar mucho tiempo en un mismo lugar, porque le necesitaban en muchos lugares. Además, no podía estar por mucho tiempo en Capernaum, porque estaban próxima a la Pascua, fiesta a la que había de asistir en Jerusalén. San Juan capítulo 2, verso 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Amén. Esta es la primera Pascua a la que Jesús asistió después de su bautismo, al haber sido puesto bajo la ley. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gálatas capítulo 4, verso 4. La primera Pascua que el Señor participa, no se olvide que hay varias Pascuas en las que Él participa, creo que fueron 3. En la primera, amén. Después está la última, en la que cuando va a partir. ¿Alguien dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces separemos las Pascuas, amén, para entender el tema de la palabra del Señor. Gálatas, la gloria sea para Cristo el Señor. Capítulo 4, versículo 4. A ver qué dice allí. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, escuche bien, del Hijo de Dios, que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Deténgase ahí, es importante este punto. Voy a leer de nuevo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Amén. Por eso usted sabe que lo llevó María al templo, en San Lucas, no lo bautizó, sino que lo presentó al sacerdote. María cumplió todos los requisitos que debía cumplir una mujer que había parido un hijo conforme a la ley. ¿Va entendiendo eso? Todo eso. Cuidado con eso, porque ahí se genera el cambio de ley. Cuando Cristo se manifiesta a los hombres, se genera el cambio de ley. Alabado. Pero hasta entonces él había nacido bajo la ley. La gloria sea para Cristo. Jesús observó la Pascua en Jerusalén y fue cuando estaba cerca de la Pascua, el versículo 13, dice, estaba cerca de la Pascua y se fue a Jerusalén. ¿Va entendiendo ahí conmigo? San Juan capítulo 2, verso 3. Quería estar allí entre los primeros desde que tenía 12 años. Acuérdense que a los 12 años María lo busca, lo encuentra en el templo y él dice, estoy en el negocio ¿de quién? De mi padre. Ya había empezado de pequeño a introducirse en los negocios. No era su hora, pero amén, ya él se interesaba. Ahora piense usted, todos esos años, 18 años, el Señor observando todo lo malo que se hacía en la casa de oración, esperando el tiempo. Así muchos hermanos, también usted puede que vea cosas en la casa de oración que no están bien. Amén, pero son malas que se comentan, las malas que están malas y no se comentan las que están bien. Porque muy pocas veces escucho, ¿viste el milagro que hizo el Señor? ¿Viste cómo se convirtió aquel? ¿Viste que este dejó el vicio y está en Cristo? ¿Viste que aquel hermano? No, siempre el chiporroteo y el que te dije, el que me enteré, el que no supe, el que sabe, que no sé cuándo, que todo. Parece que las malas noticias deleitan más al pueblo que las buenas noticias. Alabe al Señor. No se le tranque ese rollo porque estamos en la casa de oración y es verdad en Cristo. Amén. Él quería estar allí. Amén. Entre los primeros, desde que tenía 12 años. Había observado la Pascua, pero ahora iba a hacer algo más, como veremos enseguida. Como introducción primero, digamos que en Juan aparecen las 3 Pascuas en las que Jesús participa. En el Evangelio de San Juan. Esta es la primera. En San Juan 6.4, ya leímos San Juan 2.13, ahora vamos a leer 6.4 para corroborar el asunto. Dice, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. ¿Va entendiendo? Usted puede decir la segunda, y la tercera es la última, donde él es entregado. ¿Alguien dice gloria a Dios? Amén. Vamos a corroborar la otra. San Juan capítulo 13, verso 1. Dice, antes de la fiesta
de la Pascua, sabiendo Jesús, ¿qué cosa? ¿Qué cosa sabía Jesús? Esta es la tercera, cuando Él va a ser entregado. Dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, pasase de este mundo ¿a dónde? Al Padre que está en el tercer cielo. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Amén. Decir al que está al lado, Jesús te ama. Alabado sea. Entonces usted corroboró con la Biblia que están las tres Pascuas. La primera, la segunda y la tercera cuando es entregado. Diga gloria a Dios si puede. Amén. Yo recuerdo que el enemigo me decía, mira, te voy a dejar ir al culto, vos vas a entrar, te vas a sentar, pero no vas a decir paz hermano, ni Dios lo bendiga hermano, no vas a decir gloria a Dios, no te quiero decir aleluya, ¿escuchaste? ¿Te escuchaste? Bueno, vas a estar ahí un ratito y después te levantás y te venís. Nada que andar ahí con la Biblia, anotando, leyendo, no. Vamos, rápido, termina el culto y se me viene para casa. Vamos. Y un día me dije, bueno, no, pero yo ya no soy tu esclavo, yo soy un hijo de Dios. Yo voy a decir todos los aleluyas que quiera y todos los gloria a Dios que quiera. Yo voy a hablar con los hermanos, voy a saludar a los hermanos, voy a bendecir a los hermanos, y ellos me van a bendecir a mí, y voy a dar la gloria al Señor. Me di cuenta que ya no era un esclavo. Amén, porque al esclavo te le da orden, si tiene que hacer, quédate callado ahí, no hables, no digas nada, no te muevas. Pero ya no somos esclavos, somos libres. Somos libres en Cristo para alabar el nombre del Señor. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué dice allí? Nosotros podemos leer estos versículos, decimos que el ministerio público de Jesús duró 3 años. Porque la Pascua, ¿cuánto se celebraba? Una vez por año. ¿Una Pascua? 2, 3. Deducimos que fueron 3 años. No sabemos a ciencia cierta si fueron exactamente 3 años. Pero por las Pascuas en las que Él participó, 3 años. La última cuando pagó el precio por su salvación y mi salvación, y se fue al cielo. Oh, diga gloria a Dios. Amén. Entonces Mateo 21:12 podemos leer algo interesante. Gracias a Dios, qué lindo leer la palabra. No sé si a usted le gusta. Gloria al Señor. Usted tiene que anotar, leer la Biblia, porque el enemigo se roba la palabra. San Mateo 21:12. Gracias a Jesús. Y nos dice ahí, y entró Jesús en el templo de Dios. ¿Dónde entró Jesús? En el templo de Dios. Y echó fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, de ahí que la purificación del templo que aquí se nos narra sea diferente de la que refiere en Mateo capítulo 21, verso 12. Esta purificación del templo que Él hace, lo primero que hace es limpiar el templo. Lo primero que hace cuando usted es llamado por Cristo, si usted viene a la casa de oración es porque Cristo lo llamó. Amén. Se respeta al que está al lado suyo, porque si a usted no le gusta que esté ahí, Dios lo llamó y bueno, tiene que respetar porque el dueño de casa es el Señor. Y Él invita al que Él quiere. Amén. Amén. Hay hermanos que dicen, no, viene este hermano, yo no vengo. ¿Estás equivocado? No. Amén. Si Cristo lo aceptó y Cristo lo ama y Cristo lo perdonó, ¿quién eres tú para nosotros? Amén. Acuérdese lo que le dijo Pedro cuando lo mandó a la casa. Amén. Y aquel hombre romano le dijo, no llames tú, es lo que yo santifico. Entonces ese hermano que está, por más que a ti no te guste, Dios lo perdonó, lo santificó. Alabe al que vive. Entonces lo primero que hace Jesús cuando usted entra a su casa es purificarlo, es limpiarlo. Usted viene cargado de pecado, lleno de inmundicia, y el Señor empieza a trabajar con usted y a limpiarlo con la palabra, porque la palabra de Dios es jabón de lavador. Amén. Entonces usted empieza a ser santificado, purificado por la palabra. Lo primero que hace el Señor con la persona, sea mujer, sea hombre, lo trae a la casa de oración y lo empieza a transformar, a cambiar en una persona nueva. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ahora ya no es el templo, sino el templo de Dios es nosotros mismos. Él vino a cambiar eso. Hasta ese tiempo decía templo de Dios, amén, a la estructura. Pero allí Jesús le dice claramente, destruí este templo y en 3 días lo levantará. Y ya ahí le está diciendo que ya eso no va a ser más el templo, sino que el templo de Dios somos nosotros. Por eso el templo de Dios tiene que estar limpio.
de toda inmundicia, de todo pecado, ni siquiera de un pensamiento malo. Porque ahora somos templo de Dios. Nos tenemos que santificar, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, limpiarnos. Vinimos acá siendo borrachos, mentirosos, ladrones, estafadores, drogadictos, prostitutas, de todo lo que usted se imagine. Pero aquí Dios nos transformó en nuevas personas. Somos nuevas criaturas para la gloria de Dios. Amén. Dios nos limpió de todas esas inmundicias y ahora somos nuevas personas. Bien, entonces, esta purificación es como una preparación que el Señor hace para entender la purificación del templo espiritual, que ahora somos los cristianos. Nosotros somos el templo espiritual. Nosotros somos las piedras vivas. Este templo está hecho de piedras muertas, pero el templo de Dios está hecho de piedras vivas. Así lo dijo el apóstol Pedro. Y si quiere conocer una piedra viva, solamente mira al que está al lado y diga: mucho gusto, piedra viva. Porque aquí se escucha la alabanza cuando está usted. Cuando usted se va, estos ladrillos no alaban al Señor. El que alaba al Señor es usted. El que da gloria a Dios es usted. El que agradece a Dios es usted. San Juan capítulo 4, versículo 21. Y dice la palabra de Dios. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni aún en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu, en verdad, es necesario que le adoren. Entonces Dios nos está mostrando que el templo, amén, de Él ahora somos nosotros los cristianos, los creyentes. Dice la Biblia en 1 Corintios 6, 19, alabe al Señor, gloria a Jesús. 1 Corintios 6, 19, gloria a Cristo. Dice: ignoráis que vuestro cuerpo es templo de ¿quién? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, porque no sois vuestro. Ahora usted ya no se pertenece, a usted le pertenece al Señor Jesucristo. Alguien dice amén. Porque fuimos comprados por la sangre del Cordero. Alabado sea Dios. Usted es una cristiana, usted es de Cristo. Usted es un cristiano, usted es de Cristo. Efesios capítulo 4, verso 12. Gracias, Señor. Toda la gloria para Cristo. Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros, cuando venimos a la iglesia, recibimos la palabra, la ponemos por obra, comenzamos a ser edificados. Lo mismo que cuando se hizo esta pared. Para hacer esta pared se mojó los ladrillos, se mezcló el cemento con la arena y se formó la pared. Se edificó el muro. Nosotros debemos ser edificados por la palabra de Dios. Tenemos que recibir el alimento, los materiales que es la palabra de Dios, y empezar a ser edificados en nuevas personas, en nuevos hombres, en nuevas mujeres, según la voluntad de Dios y según, amén, la perfección que Dios quiere darnos cada uno de nosotros. Dice otra cosa en el versículo 16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cada hermano va a cumplir una función en el templo. No todos vamos a hacer lo mismo. Amén. Gloria al Señor. Por ejemplo, en la música, uno va a tocar los tambores, el otro la guitarra, el otro va a cantar. No quiere hacer todo. Amén. Yo he visto en algún lugar algunos que se ponen los platillos bajo el brazo, se ponen un tambor, se atan un palillo en la cola. Amén. La guitarra acá, se pone una flauta acá, tocan la flauta, tocan la guitarra y con la cola hacen así, tocan el tambor. No quiere hacer eso. Gloria a Dios. Si toca la tambora, toca la tambora. Si toca la guitarra. Si canta, cante. Si toca el órgano, toca el órgano. Haga esas cosas. Yo no puedo comer con el dedo. Pero el dedo agarra el pan y me lo lleva a la boca. ¿Qué dice aquí? Según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento. Amén. Unido entre sí por todas las coyunturas. Mire su cuerpo, está unido entre sí por todas las coyunturas. Y todo su cuerpo se ayuda. Amén. Tengo hambre, allá está el pan. ¿Quién me va a llevar hasta allá? Los pies. Bueno, ya llegué, está el pan ahí. ¿Quién me va a mostrar dónde está el pan? Los ojos. Ah, lo vi, llegué hasta ahí, lo vi. ¿Cómo lo agarro? Con la mano.
Pero hay que picarlo, con la otra mano lo pico. Y con la otra mano lo llevo a la boca. Todo el cuerpo se ayuda, así debe ser los hermanos. No se haga el desentendido cuando ve una necesidad a su hermano, no mire para el otro lado. Amén, calladamente vaya y déle una mano. Que lo que usted siempre va a cosechar. No espere recibir del que ayuda a nada. Usted cuando da algo, del que va a recibir es de él. No dice el hermano te va a devolver el triple, dice yo te voy a recompensar en público, yo te voy a bendecir. Alábelo. Nunca se canse de hacer el bien. Nunca. Amén. Primera de Pedro capítulo 2 verso 5. Oh, esto es bueno. Gloria al Señor. No deje que nadie se duerma al lado suyo. Despiértelo con un buen gloria a Dios. Primera de Pedro capítulo 2 verso 5 dice la palabra del Señor. Vosotros también como qué? Como piedras vivas. Sé edificado como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, en la manera que nosotros obedecemos a Dios, la palabra de Dios, que son sacrificios santos que van a agradar a Dios. En la obediencia del hombre, en la obediencia de la mujer cristiana está la bendición. Amén. Nosotros somos discípulos de Dios y hacemos lo que Él dice. Amén. Al final ya no habrá templo, no habrá templo material. Porque la nueva Jerusalén estará llena de la gloria de Dios y no existirá nada profano en ese lugar. Alábelo. Es decir, excluido del santuario. La Pascua era la fiesta principal de los judíos. Pascua significa paso. Estamos de paso. Acuérdense de la primera Pascua que se celebró en Egipto. Estamos de paso. Vamos a partir, nos vamos. Alábelo. El Señor comió la última Pascua. Me voy. Vine a la tierra, estoy de paso. Amén, como esta Pascua y después la voy a comer allá con ustedes, pero ahora estoy de paso. No se aferra a esta tierra porque usted no es de la tierra, es del cielo. Hay personas que viven aquí como si van a vivir eternamente, toda la vida. No vas a vivir. Cualquiera de nosotros en cualquier momento se va. Entonces tenemos que estar preparados para esa partida. Alabe a Dios. No viva como que se va a quedar acá toda la vida. No le gusta. Entonces dice la Biblia en Éxodo capítulo 12, verso 11. Gloria al Señor. No hay nada más lindo que la luz de la palabra, porque nos trae luz a nuestro poco entendimiento. Amén. Capítulo 12. Gracias Jehová Dios. Doy la gloria al Señor esta mañana. Oh, todo es motivo de gratitud para con el Señor. Siempre hay que estar agradecido. Capítulo 12 de Éxodo, versículo 11 dice: y lo comeréis así, ceñido vuestro lomo, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. La Pascua de Jehová es. Pues yo pasaré de paso aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto. ¿Escuchó eso? Yo, Jehová. Alábelo. El Señor viene con un gran juicio sobre la tierra. Hay de los que se queden y no se vayan, porque hoy hay muchos burladores que se están burlando del rapto de la iglesia. Amén. Se están burlando, pero usted siga firme adelante, preparado para ese día. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces significa, en primer lugar, el paso del ángel exterminador. Pascua significa paso, que mató a los primogénitos de Egipto y preservó la vida de los hebreos mediante la señal de la sangre del cordero en el dintel y los postes de las casas de los hebreos como principio de la liberación del pueblo escogido. Eso dice el apóstol Pablo. ¿Quién es nuestra Pascua? ¿Quién es tu Pascua y mi Pascua? Primera de Corintios capítulo 5 verso 7. Toda la gloria para Cristo. Santo es el Señor. Alábelo, que es un privilegiado de estar leyendo la palabra del Señor. Gloria a Dios. Primera de Corintios 5, 7. Gracias te damos, Jehová. Y dice la Biblia, la palabra del Señor: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois. Amén. ¿Está conmigo? Primera de Corintios 5, 7. Porque vuestra Pascua, que es Cristo, de paso, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Y ellos tenían también
añadió que nosotros debemos ser nueva masa sin levadura. ¿Qué significa nueva masa sin levadura? La levadura contamina toda la masa. Y nosotros no tenemos que estar contaminados, tenemos que buscar la pureza. Amén. Sin contaminación del mundo. Ya estuvimos en el mundo, ya el mundo nos contaminó, nos lastimó, nos hirió, nos trajo dolor, angustia, tristeza, desesperanza. Todo aquel que está en el mundo desea la muerte. Todo aquel que está en el mundo no aprecia la vida. Vive a su manera, no respetan a sus padres, no respetan a su madre, no respetan a sus esposas, no respetan a sus esposos, no respetan a sus hijos. Él vale todo allí. Y cuando venimos a Cristo y somos nuevas criaturas, ya no estamos contaminados, aprendemos a amar a los padres, amar a los hijos, respetar a la esposa, honrar al esposo, amar a los padres. ¿Cuántas cosas lindas se recuperan cuando estamos en Cristo? Alabado sea Dios, esos valores que el mundo ya no los tiene, ya los ha perdido y se revuelcan en la inmundicia y en el pecado todos los días. Y de ahí nos sacó el Señor. Amén. Gloria a Dios, limpiado de la vieja levadura. ¿Lo dice o no lo dice? Amén. Para que usted sea ahora nueva masa, como soy, porque vuestra Pascua a Cristo ya fue sacrificada. O sea que ya está la sangre derramada en la que yo voy a ser salvo, en la que yo voy a ser limpiado, purificado, santificado, vivificado. Ya Cristo pagó. Amén. La gloria sea para Cristo el Señor. Entonces, nueva masa sin levadura. Jesús es el verdadero Cordero Pascual. Él fue sacrificado por nosotros. En Egipto sacrificaron un cordero común, pero Él, el Señor de señores, pagó el precio por tu alma. Valora eso y dale gloria al Señor. Isaías 53:7. Gracias te doy, Jehová. Qué lindo es el Señor. A la iglesia hay que ir, no hay que ir a saltar y a brincar solamente. Hay que ir a ver palabras del Señor. Iré a la casa del alfarero, para que el alfarero me tome en sus manos y me dé formas nuevas. No la forma que yo quiero, sino la que Él quiere. Alabe al Señor si puede. Dele gloria al que vive para siempre. Y dice el versículo 7, angustiado Él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de su trasquilador enmudeció y no abrió su boca. Jesús pagó el precio por nosotros. Él es nuestro Cordero Pascual. Y en muchos lugares del Apocalipsis se nos menciona como corderitos mediante cuya sangre somos salvos, somos perdonados, liberados del Egipto, amén, del mundo, de nuestros pecados, liberados de la esclavitud, del maligno. Alábelo. Ya no estamos bajo el maligno, gracias a la gloria de Dios. Es notable la imagen del Cordero aplicado a nuestro Salvador en calidad de sustituto. Amén. Gloria a Dios por nuestros pecados. Al ser así, que en el día de la expiación no era un cordero sino un macho cabrío. Alábelo. En el día que iban a ser perdonados no era un cordero sino era un macho cabrío. Alaba al Señor. Que sustituía por los pecados del pueblo. Levítico capítulo 16 verso 5. A ver qué se sacrificaba por la expiación. Vamos a leerlo con la ayuda de Dios. Levítico capítulo 16 versículo 5. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Y de la congregación de los hijos de Israel tomarás dos ¿qué? Dos machos cabríos. ¿Para qué? Para la expiación y un carnero para el holocausto. Alábelo. Pero Jesús fue el Cordero Pascual por nosotros. Pero en realidad se sacrificaba dos machos cabríos. Alaba al Señor que puede. Y la fiesta duraba 7 días y durante ese tiempo se ofrecían a Dios muchos animales. Libro de Números, capítulo 28. Alabado sea Dios. Versículo 16. Damos gloria al Señor. Gracias Jehová. Pero en el mes primero, a los 14 días del mes será la Pascua de Jehová. Y a los 15 días de este mes la fiesta solemne. Por 7 días se comerán panes sin levadura. Y el primer día será santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis. Y ofreceré como ofrenda encendida en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año, serán sin defecto. Se ofrenda de harina amasada con aceite, 3 décimas de cada becerro, 2 décimas de cada carnero. Y con cada uno de los 7 corderos ofreceréis 1 décima, y un macho cabrío para reconciliar. Amén. ¿Va entendiendo? Era un macho cabrío. Alguien tiene que decir gloria a Dios.
Esto ofrecerá además del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo. Conforme a esto ofreceréis cada uno de los 7 días viandas, ofrenda encendida, olor grato a Jehová. Se ofrecerán además del holocausto continuo con su libación. Y en el 7º día tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis. Amén. Así se lograba expiar, traer la expiación sobre el pueblo de Israel. Alabado sea el nombre del Señor. Pero para nosotros, para usted y para mí, no se eligió un becerro de la vacada, no se trajo un macho cabrío, no se agarró un cordero, sino que descendió el Hijo de Dios y tomó el lugar de cordero y murió por usted y por mí para darnos la salvación. Nosotros deberíamos estar saltando, glorificando, bendiciendo el nombre del Señor. Me imagino los ángeles del cielo mirando la iglesia apática, fría, ignorando lo que el sacrificio de Cristo hizo. Eso a usted lo debe llenar de gozo, de alegría, de alabanza. Porque el mismo Cristo, el Señor de señores, tomó el lugar del Cordero Pascual para morir y derramar su sangre para limpiar sus pecados. Usted debería andar brincando como becerro de la manada, saltando y glorificando a Dios todo el tiempo. Alábelo. Que Dios le quite la venda en esta mañana. Alabado sea Dios. Toda la gloria sea para Cristo. El día 14 del mes de Nisan, 1 de abril, se inmolará el cordero macho de 1 año, sin mancha. La fiesta incluía una oración de gracia hecha por el cabeza de familia. Y se bebía la primer copa de vino, se comía hierbas amargas en recuerdo de la amarga estancia de Israel en Egipto. El hijo mayor preguntaba, ¿en qué se distingue esta noche de las demás? A lo cual el padre le respondía y le explicaba la historia de la liberación. Y se cantaban el Salmo 113 y el Salmo 114. Alábelo al Señor. Eso se hacía, bendito sea su nombre. Vamos a ver el Salmo 113. A ver cómo ellos recordaban la liberación de la esclavitud. Alaba, iglesia, al Señor. Dice, y el padre le decía a los hijos, alabad, siervos de Jehová, alaben el nombre de Jehová, sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová, excelso sobre todas las naciones de Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre, diga amén. Amén. Al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes, diga gloria al Señor, con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, alabado sea Dios. No habrá mujer estéril en el pueblo del Señor, que se goza de ser madre de hijos, aleluya. Así se recordaba, capítulo 114, cuando salió Israel de Egipto, cuando Dios te sacó del mundo, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario, Israel su señorío, el mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió para atrás, acuérdese, se abrió el mar rojo, el Jordán se detuvo, los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, Jordán, que te volviste atrás. Cuando el Señor de la orden, el mar rojo se abrió. Cuando Dios dio la orden, el Jordán se detuvo. Alguien tiene que decirle a Dios, oh monte, ¿cómo saltaste como carnero y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió las peñas en estanque de agua y en fuente de agua la roca. Imagínense, yo estuve en Córdoba en una ocasión y yo miraba, me paré y veía las sierras. Y yo miraba ahí, me paré y miraba y digo, ¿cómo habrá sido cuando Él la formó? Imagínense el movimiento de tierra, de roca, que habrá sido eso. Cuando el Señor, como dice aquí, abrió y formó los ríos, formó los mares. Y las montañas se amontonaron ahí. Habrá sido un espectáculo impresionante. Dice la Biblia que los ángeles veían eso. Los ángeles observaban cómo Dios ordenaba la tierra. Por eso cuando usted tiene la virtud de ir a un lugar o cualquier sea y ve algo, diga, ahí lo puso Dios, eso lo hizo mi Señor. Porque nosotros nos abrimos la boca cuando vamos a una ciudad y vemos un edificio alto, ¡ay, qué bárbaro! O vamos, que los árabes hicieron esto, y mirá el edificio que hicieron los chinos, y lo que hicieron los japoneses, y lo que hizo Dios. Nadie va a comparar la grandeza que hizo Dios, las maravillas que hizo Dios, la gloria y la honra. No hay mejor arquitecto, dice el capítulo 3 de Corintios, que el Señor nuestro Dios, y lo que habrá en el cielo para nosotros. Alabe al Señor que pueda. Dele gracias por ser cristiano, dele gracias por haber aceptado a Cristo, dele gracias por estar bautizado, dele gracias por estar en la casa de oración. Alabe a Cristo el que pueda.
Bendito sea tu nombre, toda la gloria sea para Dios. Entonces se lavaban las manos y se cortaba y se comía el cordero con panes sin levadura, que son los emblemas de la pureza. El cordero sin mancha, el pan sin levadura, emblema de la pureza. Terminada la comida, se cantaban los salmos 115 y 118. Usted lo va a leer después. Amén. También llamados el Gran Gallén, y allí se regocijaban de las maravillas de Dios. A este día seguían los 7 días de la fiesta de los panes sin levadura. Ahora el apóstol Juan dice de la purificación del templo que hizo el Señor Jesús. Volvamos a San Juan. Alabado sea Dios. Es imposible no leer esto. Capítulo 2 de San Juan, versículo 13 al 17. Y dice: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y los campistas sentados. Fíjese, usted acaba de leer con la reverencia que se tomaba la Pascua, pero ahora Jesús entró en la casa de su Padre y veía todo el desastre. ¿Qué cree que ve el Señor cuando entra en las iglesias de hoy, en los templos de hoy? ¡Alabe a Dios! Estaban allí sentados con los bueyes, las ovejas, las palomas. Estaban los cambistas haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todas las ovejas, los bueyes, esparció las monedas de los cambistas, volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos lo que está escrito: el celo de tu casa me consume. Amén. Vemos que el primer lugar donde hallaron a Jesús en Jerusalén fue el templo. Allí fue el Señor al templo. Amén. Por lo que vemos, no se manifestó ninguna vez en público hasta que vino al templo. En esta ocasión, la primera tarea que llevó a cabo en el templo fue purificarlo. Lo primero que hace Dios cuando usted entra a su casa de oración es limpiarlo. Hoy en la pandemia, cuando vas a cualquier lado, amén, a cualquier lado había una cámara ahí con alcohol, amén, vaporizado, y te metían en ese cuartito ahí y te desinfectaban. Si usted viaja a una provincia, cuando los hermanos que viajan al sur saben, hay un lugar allá antes de llegar al sur que te paran con el auto y te lo desinfectan todo. Te echan un aparato por todos lados. Bueno, imagínense en lo espiritual. Cuando usted viene a la casa del Señor, el Señor lo limpia, lo santifica. Porque usted está en la casa del Señor. Usted está en la casa de Jehová y va a tener limpio. No, ni siquiera la sombra de pecado va a entrar en la presencia de Dios. Por eso Dios lo incita, lo conmina a que deje el pecado. Porque es la única manera de entrar en la presencia de Dios. Alábelo. Gloria al Señor. Venimos cargados de pecado y Él nos limpia, nos purifica, nos santifica. Amén. Y se habían convertido la casa de oración en casa de mercado. Todo ruido, inmundicia y profanación se hacía en el templo. Es cierto que cada judío podía traer animales para el sacrificio, eso era verdad. Pero bien pudo decir Jesús que también habían convertido a la casa de Dios en cueva de ladrones. Mateo capítulo 21, verso 13. ¿Qué cree usted cuando ve la iglesia de hoy cómo está? ¿En qué la convirtió el hombre a la casa de oración? Alábelo. Lo único que hacen es pedir dinero, a mansalva, a mano llena, y tienen éxito. Alabado sea Dios. 21:13. Le dijo: el Cristo está en mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. En lugar de ser un lugar santo donde usted viene a adorar, viene a alabar al Señor, viene a oír palabra de Dios, en que Él había transformado en una cueva de ladrones. Alábelo. Marcos 11:17. Lea la Biblia, por favor. Dios es santo y bueno. Oh Señor, qué rápido pasa el tiempo. Y le enseñaba diciendo: ¿no está escrito mi casa, casa de oración para todas las naciones? Dígale al que está al lado: ¿Argentina también? Sí, Argentina también. Casa de oración para todas las naciones. Amén. Gloria a Dios. Mas vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Bendito sea el nombre del Señor. Toda la gloria sea para Cristo, nuestro Señor y Salvador. Le damos gracias, Señor. San Lucas 19:46. Gracias, Jehová. Por ahí le preguntan algo y ya lo saben. Gracias, Señor. Te amamos, Señor.
Escrito está: mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrón. Alabado sea el nombre del Señor. Jeremías capítulo 7, versículo 11, iglesia. Gloria a Dios. Jeremías 7, 11. Y dice así: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa, sobre la cual... Termine la frase. Alabado sea. Si tú lo ves, Dios ya lo vio primero. Ahora piense usted, ¿qué opinará el Señor de esta casa? Bueno, yo quiero invitarlo a usted a que me ayude, a que juntos la santifiquemos y no hagamos nada que no le agrade al Señor. Porque es fácil sentarse en la silla y criticar a todos. Bueno sería que usted también colabore en la santificación. No mire la paja en el ojo de tu hermano, porque por ahí no puedes ver la viga que está en tu ojo. Lo mejor sería que ayudes a que la casa se santifique, que colabores. ¿Le gustó? Toda la gloria sea para Cristo. Amén, Señor. Puesto que Anás y Caifás llenaban sus arcas con dinero. Anás y Caifás eran los sacerdotes que les proporcionaban los cambistas, los vendedores que tenían exclusiva del negocio. Cargaban las manos en el precio de los animales, así como el cambio de la moneda, la cual debía ser hebrea para ser aceptada como ofrenda en el templo. Amén. No tenía que ser de una moneda extranjera, tenía que ser hebrea para pagar en el templo. Éxodo capítulo 30, verso 13. Y después dicen que no había dinero en aquel tiempo. Alabado sea Dios. No se acomoda la Biblia a su manera. Las cuestiones no ofrendar ni diezmar. Éxodo 30, 13. Y dice la Biblia: esto dará todo aquel que sea contado en medio ciclo. Medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será... ¿Alguien dice gloria a Dios? Gloria al Señor. La Biblia te va a dar luz, la Biblia te va a dar alumbrar tu entendimiento. Por aquí podemos ver igualmente cuántas veces el amor al dinero se siembra corrupción en la iglesia, porque el amor al dinero trae corrupción. El peor de los males es el amor al dinero. Por eso usted va a ver todos los días noticias de asesinato, muerte por amor al dinero. Matan por dinero, se condenan por dinero, hacen cosas terribles por el dinero. Se separan, dejan los hijos en la calle con tal de apropiarse del dinero. Se separa el matrimonio, dejan la calle a la mujer, dejan la calle al marido. La cuestión es quedarse con los bienes. No les importa la vida de nadie ni de nada. Si tienen que matar, no tienen problema. Y todo por amor al dinero. Alabe a Dios el que pueda. Santo es el Señor. El peor de los males, dice la palabra de Dios, es el amor al dinero. Y eso ha llegado a la iglesia. Y por cada versículo se llena una bolsa de plata. Y por cada promesa que Dios no hizo, se recaudan fortunas. No creas que Anás y Caifás no están. Están los Anás y los Caifás todavía en la iglesia. Están recaudando dinero a mansalva, haciendo negocio con la casa de oración. Alábelo. No se conforman con lo que el pueblo les da. Quieren más, son insaciables. Gloria a Dios. Bendito sea el Cordero que vive para siempre. Alabe al Señor. Cristo espera que todos cuantos vienen a Él reformen su vida y purifiquen sus corazones y se conviertan en nuevas personas. Y ya no tengas que andar haciendo tremendas oratorias para lograr que pongas un dinero. No, Dios no necesita de tu dinero. Alábelo. ¿Cree que Él no podría hacer 3 casas de oración 10 veces mejores que esta? ¿De quién es el cemento? ¿De quién no solo hierro? ¿De quién? Todo es de Dios. Dios no puede andar rogándote: ay, hermano, puede dar una ofrendita, porque sí, porque no, hermano, puede dar un diezmito, porque Dios no mandó a su siervo a mendigar. Ni mucho menos a rogarte que pongas un centavo para algo.
El verdadero cristiano, cuando se convierte de corazón, da con alegría y entonces Dios acepta esa ofrenda. Si no la da de corazón, Dios no la acepta. No es la cantidad, sino cómo lo das. Gloria a Dios. Alaben. Pero a estos, a Ana y Caifás no le importa cómo lo das. A ellos lo que le importa es que vos des, rezongando, pateando sillas, pero que vos pongas. Alábelo. De gloria al Señor. Y muchos dan lo que les sobra. ¿Te gustaría que te inviten a una casa y te diga, vení a comer porque sobró algo? A Dios le están dando la sobra, lo que le sobra. Lo dice la Biblia. Esta viuda echó más, esto echaron de lo que le sobraba. Y si no venía esta tarde al culto vas a ver que muchos dan lo que les sobra. Son muy privilegiados, hay un grupo selecto que Dios tiene, que dan de corazón y dan con alegría. Alábelo. La gloria y la honra son para el Señor siempre. Entonces, ¿qué pasó? Estoy por terminar ya. Amén, porque yo cuando ya sé la hora, porque la hermana de la escuelita se para y empieza a caminar para allá, empieza a caminar para acá. Es como la aguja del reloj, me está diciendo, bueno hermano, amén hermano, ya entendí la indirecta. Alábelo. Entonces Dios espera que nosotros permitamos que nos cambie el corazón. Alábelo. Gloria a Dios. ¿Qué hizo el Señor? San Juan capítulo 2, verso 15. Dice, haciendo un azote de cuerdas, ¿qué hizo? Echó fuera del templo a todos, diga a todos. Amén. Y las ovejas y los bueyes. Y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. ¿Cuántos dicen amén? En ese lugar era fácil que el Señor pudiera echar mano a alguna soga, algunas correas, porque haber tantos animales, seguramente las correas abundaban. Y dice que hizo un azote de cuerdas. Juntó varias cuerdas en una mano y con eso empezó a sacudir a los que estaban allí. Amén. Esas cuerdas estaban ahí para amarrar las reses que estaban destinadas al sacrificio. Entonces no faltarían esos elementos en ese lugar. Y con ello hizo un látigo. Mateo 21, 12. Y los echó a todos. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a leer ese versículo. Mateo 21. Gloria al Señor. 21, 12. Qué lindo es el Señor. Gracias Jesús. Y entró Jesús al templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Parece claro que todos se refiere a los traficantes, a los que hacían el cambio, el tráfico de monedas. Amén. La gloria y la honra sea para el Señor. Y se enumeran los animales y comienza precisamente por las ovejas. Lo primero que echa son las ovejas. Echó fuera las ovejas. Cristo nunca forzó a nadie a entrar al templo. Nunca te forzó a entrar, pero va a echar fuera a todo aquel que profane el templo. A los 12 años él está en el templo y dice, en los negocios de mi padre estoy. Luego pasan muchos años y llega la hora, se cumplió la hora y él se manifiesta como el Hijo de Dios. Y lo primero que hace un látigo y va al templo y echa fuera a todos con el látigo. La iglesia de hoy piensa que eso no va a pasar. Pero cuando se cumpla la hora, el Señor vendrá y limpiará su era. Y a los que profanan el templo lo van a echar afuera. El mundo está lleno de personas que cantaban en el templo. Ay, yo cantaba corillo, yo cantaba, tocaba la tambora, yo tocaba. ¿Y dónde estás ahora? Viniste a profanar los atrios de Dios. Dios te dio el tiempo de que te arrepientes y te conviertas. No quisiste. Muchos de corbatita. Ay, yo predicaba, yo profetizaba, todo. Ah, sí, ¿y ahora qué pasó? ¿Por qué hablan en tiempo pasado? ¿Por qué no perseveraron en la fe y en la santidad del Señor? ¿Por qué despreciaron el sacrificio de Cristo? ¿Por qué se burlaron de la casa de Dios? No es que se fueron. Él los echó. ¿Usted qué haría si en su casa va alguien y usted lo recibe con todo su amor y entra y le rompe los jarros, le patea la vitrina, le tira la televisión abajo? ¿Qué hace usted?
Empieza a hablar malas palabras, insulta, patea, hace todo. ¿Qué hace usted? Un momento. Esta es mi casa. Respeto en mi casa. Por favor, retírese. Pero acá en la casa de Dios hacemos lo que queremos. Venimos, hacemos lo que como nosotros queremos, cantamos lo que queremos, predicamos lo que queremos, hacemos, total en la casa de Dios no ve nada. No, va a llegar el día. Y acuérdate lo que hizo un látigo. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Pero es tan grande el amor que aquellos que se fueron no le cerró la puerta, la tiene abierta. Para que vuelvan. Para que cuando pasen la puerta digan, papá, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Y el Señor lo lave, lo abrace, lo limpie y lo santifique otra vez. Por eso hay que predicarle a los apartados. Pero no hay que olvidar que estuvieron antes que tú. Estuvieron en la casa de oración. Antes que tú se pasearon por acá y sirvieron. Antes que tú estuvieron en este púlpito hablando de Dios. Estuvieron tocando tambora, estuvieron tocando guitarra. Alaba al Señor. Profetizaron también. Alabado sea Dios. Entonces dice la Biblia, hermano, que Cristo no forzó nunca a nadie a entrar al templo, pero sí echó fuera a los que profanaban el templo, y también lo dice Isaías 1. También hoy existen muchos cuyos templos o cuyos atrios son mercados, son casas de mercado, de imágenes, de estampas, de reliquias y más, conforme a lo que dice San Juan 4:24, 1 Corintios 6:19, 1 de Pedro 2:5. Sabemos que en la nueva ley, la que vino el Señor a cambiar, el único templo de Dios somos nosotros los cristianos. Amén. Y que ya no hay piedra muerta en la casa de oración o sagrada. Por eso nuestros lugares de reunión no son templos, aunque en ellos se deba guardar el respeto. Amén. Cuando la congregación se reúne para rendir culto al Señor, ya sea en la oración, ya sea en el partimiento del pan o en el ministerio de la palabra, nosotros somos hoy el templo de Dios. Amén. Y hemos de estar purificados de malas obras y hemos de estar purificados de todo pecado. Amén. Y los pecadores endurecidos, sin saberlo, están preparando para ellos el mismo látigo de cuerda con el que el Señor los va a arrojar afuera. Amén. Va a llegar un proceso, un momento, en que el alumno ya no da más, que pasó de grado en grado, que pasó de maestra en maestra, que pasó de directora en directora. Y un día la junta de la escuela se reúne y dice, lo vamos a expulsar de la escuela, porque ya nos ha cansado. Le hemos dado tiempo, lo hemos pasado de grado en grado, de aula en aula, de maestra en maestra. Ha agotado toda nuestra instancia y lo vamos a expulsar. ¿Cuántas personas fueron expulsadas de la escuela? Acá hay muchas maestras. Si yo le preguntara a ella, ¿cuántos alumnos usted expulsaría de su aula? Ella, alguna me diría, a casi todos. Yo estoy aquí porque Dios tiene mucha paciencia conmigo. Porque me equivoqué muchas veces y tal vez muchas veces le fallé, pero todavía estoy acá. Un día el Señor le dijo al hijo, córtala. Hace mucho tiempo que está en la iglesia, se bautizó y todavía no dio ni un fruto. Y el hijo le dijo, papá, todavía no. Yo sufrí mucho para que él sea salvo. Me dieron muchos azotes y me arrancaron la barba y me pusieron una corona de espina y me desnudaron y me azotaron con el látigo hasta que me destrozaron todo. Yo sufrí mucho para salvarlo. Déjalo este año. Le voy a hablar de nuevo. Le voy a hablar por mi palabra y le voy a hablar por profecía. Si no se convierte este año, lo cortarás después. Porque Jesús no es el que corta. El que corta es el Padre. La podadora está en la mano del Padre. No se ponga de pie. Hemos terminado, el tiempo se agotó. Dele gracias a Dios.
Así con sus debilidades y su tropiezo usted está aquí. Con su poca fuerza usted todavía está aquí. Le costó llegar, pero llegó. Mejor es que nos cueste llegar que no llegar. Sepa que Dios lo ama y sepa que Dios quiere morar en usted y quiere darle la salvación y quiere que usted se santifique cada día de su vida y se convierta en un instrumento para su gloria. Ya no se menosprecie más. Si hoy llegó hasta aquí es porque Dios lo ama. Y le pido a Dios que le quite el velo para que usted entienda, y yo también. Y valore la salvación que es en Cristo. Y reciba la bendición de Dios porque Dios lo ama y lo quiere ver fuera. Quiero pedirle a Dios en esta mañana que lo bendiga. Que se aferre fuerte a la salvación. Que valore el significado de estar en su casa. Y que vele porque su casa se mantenga de esta manera. En santidad, hermano. En santidad. Ayudemos nosotros, colaboremos todos. Para que esta casa de oración sea como Dios quiere y no como nosotros queremos. Por la palabra sabemos lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Lo que a Dios le agrada lo vamos a aceptar y lo que a Dios no le agrada lo vamos a desechar. Porque es casa de Dios. Esta es la casa de oración. Dios va a venir a morar en usted. El que guarda mi palabra es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y mi Padre lo amará. Y yo y mi Padre vendremos y haremos morada en él. Reciba la bendición de Dios en esta mañana, hermano. Y a todos los que nos ven en el amor de Cristo sean bendecidos en esta hora. Y reciban la palabra para gloria de Dios y salvación de sus almas. Pide oración por Alay, que tiene 4 años, internada con neumonía bilateral en la clínica Franchín. Su madre se llama Bárbara. Bárbara, confía en Dios. Oraremos por tu niña. Piden por Quereda, tiene 4 años, se encuentra internada, estuvo con mucha fiebre, deshidratada a causa de la infección. Están investigando qué bacteria causó, está mejorando, gracias a Dios. Oración para que Dios termine la obra. Amén. Oraremos por Quereda. Pide oración por Néstor Fabián González, tuvo un aneurisma y está en coma farmacológico. Vamos a orar por Néstor, que Dios lo bendiga. Piden por Román Torres, que se quebró la muñeca de la mano derecha y está con yeso, es de Mendoza. Román, Dios te bendiga, vamos a orar por ti. La hermana Emma pide oración por su salud, ya que está con mucho dolor de espalda. Oraremos por ti, hermana, Dios te bendiga. Por Alberto Paredes pide oración, está con mucho dolor de cadera, tuvieron que llamar a la ambulancia para que le inyecte algo para el dolor. Hermano Alberto, Dios te ama, confía en Dios. Piden por Claudia Flores, fue operado de cáncer, está haciendo quimioterapia, vive en Tilizarao, San Luis. Claudio Flores, Dios te bendiga. Vamos a orar por tu vida en esta hora. Confía en que Dios, si ha empezado la obra, la va a terminar. Por Ángel Martínez, lo van a operar de cáncer por 2ª vez. El martes lo operaron. Y por su esposa Rosa Gómez. Por Luis Costa, está internado, mañana lo operan del corazón. Levante su mano, Iglesia del Señor, para orar por todas estas personas. Que Dios, que las conoce, nos ha dado la hermosa tarea de orar por ellos para que reciban un milagro. Dios, vamos a orar por ellas. Y lo vamos a pedir, Padre bueno, en el nombre de Jesús, tu Santo Hijo. Esta iglesia reunida en el nombre de Jesús levanta su mano al cielo para invocar el nombre que es sobre todo nombre, por estas personas que están sufriendo estas enfermedades, por estas criaturas de 4 años que están internadas con problemas de salud. Extiende tu mano, Señor, para que se hagan milagros, sanidades, por Alaí, por Fiorella, por Bárbara, por Néstor, por Román, por Emma, por Alberto, por Claudio, Ángel, Rosa. Bendito sea el nombre del Señor, tú que conoces al detalle, por Luis Costa, tú que conoces al detalle la situación de cada alma, Padre bueno. Oramos a Dios en el nombre de Jesús y pedimos a Dios por la sanidad y la restauración de cada una de estas vidas en el nombre precioso de Jesucristo. Señor, extiende tu mano y en el nombre de Jesús reciban un milagro
Un milagro de Dios en su cuerpo. Sana, Señor, quita toda infección del cáncer, leucemia, toda enfermedad infecciosa en la sangre. Desaparezcan los dolores de hueso, el reuma, la artritis, toda enfermedad de los huesos, Señor. Los nódulos, los tumores desaparezcan ahora. En el nombre poderoso de Jesús, restaura esos órganos. Crea tejidos nuevos, suelta esos huesos, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Te damos gracias, Dios Padre, porque creemos que lo hiciste para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Quiero recordarle a todas estas almas que han pedido oración, que la iglesia toda esta semana estará orando por ti y queremos que tú nos cuentes el resultado, porque vamos a ver la gloria de Dios todos juntos. Que Dios te bendiga, te saludamos con la paz del Señor. Congrégate, ve a una iglesia, lee la palabra de Dios. Amén. Y espera la venida de Cristo. Que Dios te bendiga, te saludamos como siempre de acá de la casa de oración de Moreno, el hermano Ramón, con la paz del Señor. Amén.